a una oración de Moisés. Y así está titulado, dice, oración de Moisés, varón de Dios. Y después comienza el Salmo. Y me hace darme cuenta y recordar que muchas de las oraciones de los hombres de Dios fueron hechos cantos, fueron hechos salmos. De hecho, muchos de los salmos que nosotros leemos son eso, oraciones. A veces nosotros tenemos un poquito de problema porque no sabemos cómo orar. Bueno, vaya al libro de los Salmos y se va a dar cuenta que ahí vienen las oraciones ya tal cual, ¿no? Podríamos pedirle al Señor sabiduría, podemos pedirle discernimiento, podemos pedirle pronto auxilio, podemos alabarlo y exaltarlo porque hay de diferentes tipos de salmos. Así que este salmo es una oración de Moisés y fue hecho canto, se le puso música y seguramente el pueblo lo usaba para alabar al Señor y era una bendición poder cantarlo y toda la enseñanza que contenía este Salmo 90. Este salmo, hermanos, yo le he titulado Un canto de sabiduría. Un canto de sabiduría, porque es precisamente el propósito de este salmo, llevarnos a vivir con más sabiduría. Yo no sé usted, pero yo en lo personal reconozco en mi vida que necesito más sabiduría. ¿Usted? ¿Necesita más sabiduría para vivir? Me alegra, hermano, saber que la sabiduría está a nuestro alcance. Me alegra saber eso, que la sabiduría está a nuestro alcance. Cuando nosotros vamos, no vaya allí, pero escúcheme por favor, a Proverbios capítulo 1, versículo 20, quizá lo podemos proyectar, Proverbios 1, 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y esta porción de Proverbios 1, hermanos, nos habla acerca de que la sabiduría es algo que nos está buscando. Porque observe que dice que la sabiduría clama, levanta su voz, ¿verdad? Como si nos estuviera buscando, solamente que algunos nos escondemos muy bien, ¿no? De la sabiduría, pero la sabiduría nos está buscando. Otra cosa que me llama la atención de estos versículos es que la sabiduría se encuentra en los lugares comunes. Dice que levanta su voz en las calles, clama en los principales lugares de reunión, en las puertas de la ciudad, da sus razones. Observe que no dice que la sabiduría clama en las universidades, que la sabiduría clama en los lugares, en las maestrías, que la sabiduría clama en las sinagogas. ¿En dónde clama la sabiduría? En las calles, ¿no? Así en las calles, lo está hablándonos, es como si nos estuviera gritando en la calle, en un lugar de reunión, ahí está buscándonos la sabiduría. Y otra cosa que me encanta es que dice que la sabiduría es gratuita. No debemos pagar un solo peso por adquirirla, ¿no? Es mucho más barato que pagar una maestría en Stanford o en el TEC de Monterrey o a lo mejor ya más en mi contexto, ¿no? De la Universidad de Guanajuato. Es mucho más barato, hermanos, adquirir sabiduría porque la sabiduría que proviene de Dios prácticamente no nos cuesta nada, es gratuita absolutamente. Así que no es sabio quien no quiere serlo. No es sabio quien no quiere serlo. La verdad, hermanos, es que como seres humanos tristemente debemos reconocer que amamos más la simpleza, que nos gusta más la simpleza. Por eso el escritor de Proverbios en el versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los necios o los insensatos aborrecerán la ciencia? Porque es una realidad que para nosotros es mucho más fácil amar lo simple y pensamos, desafortunadamente, tristemente, hemos llegado a pensar que la sabiduría es algo que está destinado para los viejitos, para los papás, para los pastores, ¿no? ¿Para quién más? Para los presidentes, ¿no? Ellos sí necesitan sabiduría. Oremos por sabiduría para nuestro presidente. Pero la verdad, hermanos, es que la sabiduría es para todos nosotros. Todos nosotros deberíamos estar buscando sabiduría para que nuestra vida pueda ser mejor. Necesitamos urgentemente entender la brevedad de nuestra vida, de modo que podamos vivir con sabiduría.
Y esto es lo que este salmo nos enseña. En el versículo central de este salmo, el versículo que es prácticamente el que resume este salmo es el versículo 12, que leímos hace un momento con nuestro hermano Alejandro. ¿Lo recuerda? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quiere repetirlo conmigo, por favor? Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dígalo otra vez más conmigo, fuerte, por favor. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta debería de ser la oración de cada persona en este mundo. Y con más razón, por supuesto, debería de ser la oración de cada cristiano, ¿no? Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y este salmo, digo que prácticamente resume lo que es el salmo, porque nos enseña tres verdades importantes que quiero mencionarle. La primera de ellas es que este salmo nos deja ver que debemos considerar las reales circunstancias de nuestra vida. Y el escritor de los salmos, hermanos, el escritor de este salmo nos muestra claramente que la vida tiene al menos tres características que espero que usted esté de acuerdo conmigo. La primera característica que nos muestra en el versículo 4, observe el versículo 4 y ayúdeme a leerlo, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Este salmo nos muestra, hermanos, que nuestra vida es muy, pero muy breve. ¿Está de acuerdo conmigo? Nuestra vida es muy breve. La Biblia dice que el hombre más longevo en la historia humana fue un tal Matusalén. Por cierto, se anda buscando nombre para alguno de sus hijos, ¿verdad? Ese es uno de ellos, Matusalén. Y Matusalén vivió 969 años. 900, casi le pegó a los 1000. ¿verdad? 969 años. Y dice la porción, hermanos, que 1000 años delante del Señor son como el día de ayer que pasó. Ahora, por favor, piense conmigo. ¿Se imagina lo que sería vivir 1000 años? ¿Puede usted imaginar todo el conocimiento que se puede adquirir en 1000 años? Todas las licenciaturas, maestrías, doctorados y todo lo que puede hacer en 1000 años. ¿Puede usted imaginarse todas las personas y lugares que podría usted conocer en 1000 años? ¿No se le hace agua a la boca? ¿Verdad? Todos los carros que podría estrenar durante 1000 años. Esto es algo maravilloso. Pero dice la palabra del Señor que 1000 años, hermanos nuestros, para el Señor son como el día de ayer que pasó. Ahora piense conmigo, ¿qué pasó el día de ayer para usted? ¿Cuántas actividades logró realizar el día de ayer? ¿Cuántos negocios logró concretar el día de ayer? ¿Cuántas personas o amistades pudo lograr el día de ayer? ¿Muchísimas? La realidad, hermanos, es que para nosotros el día de ayer que pasó representa muy poquito en nuestra vida, ¿verdad? Pues piénselo, para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó. Ahora, esto en el supuesto de que nosotros llegáramos a vivir 1000 años, aunque el escritor dice que la vida de los hombres son 70 años y en los más robustos 80. ¿Alguien de 80 por aquí entre nosotros? Vamos a darle un aplauso. ¿Alguien de 80? A nuestro hermano, ¿verdad? De los más robustos, 80 años. Ahora fíjese, 80 años, hagamos una regla de 3 rápidamente. Si 1000 años para el Señor son como el día de ayer que pasó, ¿cuánto representará para el Señor 70 u 80 años en su reloj? Más o menos le digo ¿cuánto? 1 hora 45 minutos. ¿Qué es eso para usted en su vida? Eso podríamos decir que es lo que representa para el Señor toda nuestra vida en cuestión de tiempo.
La realidad, hermanos, es que nuestra vida en esta tierra es muy breve, muy rápida. Usted se sorprende junto conmigo de mirar cómo este año 2024 ya se nos fue. ¿O no es cierto? Todavía hace poquito estábamos tomando ponche, ¿verdad? Todavía ni siquiera hemos quitado las lucecitas de la casa y ya tenemos que volverlas a poner. ¡Qué tremendo, hermanos! La vida se nos va rapidísimo, es muy breve. Otra cosa que nos muestra el salmista es que nuestra vida es muy frágil. Dice en el versículo 5 y 6, los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida, frágil. Hace un tiempo veía un video que me impactó de unas personas que estaban intentando cruzar un cauce de un río o de un arroyo y estaban intentando cruzarlo y van cruzándolo y el agua está bajita y van atravesando y hermanos, este lugar traía el agua de las montañas, así que en las montañas había llovido y desciende el agua y estas personas se ve cómo está el agua y en unos segundos el cauce del río sube y literalmente lo que dice el Salmo, los arrebata como con torrentes de aguas. ¿Se las llevó? ¿Se las llevó? Así de frágil es nuestra vida. Miren, no nos vayamos tan lejos. Un mosquito con un piquito milimétrico que no alcanzamos ni siquiera a ver. Ese pequeño mosco nos pica y nos causa un problema. ¿Cuántos de aquí han tenido dengue alguna vez? ¿Qué tal se siente? Algunos dicen, sentí que me moría. Y algunos se han muerto de esto. El piquete de un mosco, ¿puede imaginarse? Un pequeño virus introducido en nuestro torrente sanguíneo y eso termina con nuestra vida en un instante. Dice el salmista, nuestra vida es como un sueño, así de abruptamente se termina. ¿Le ha pasado, por ejemplo, que en los momentos más emocionantes del sueño se termina? ¿No le ha pasado? Que usted está así como, digo, a lo mejor alguna persona aquí, ¿verdad? Dice, alguna dama dice, estaba por darle el beso al príncipe azul, ¿verdad? Ya estaba así el piquito parado así, y ya venía el beso y de pronto zumbó el mosco, y cuando, ay, no, me voy a volver a dormir para ver si lo recupero y nada. Está usted en una pelea de box con el Canelo Álvarez enfrente y usted lo tiene y ya lo tiene y le está dando y lo va a noquear y de pronto ladra el perro y suena la alarma y se despierta y dice, no puede ser. Estaba a punto de cerrar el negocio, estaba a punto de hacer esto y de pronto, así de una manera abrupta, el sueño se escapa. ¿Le ha sucedido? ¿Sí o no le ha sucedido? La vida, hermanos, es tan frágil y es tan efímera como un sueño. Así se escapa. Y otra cosa que nos muestra el salmista es, y estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo, es que la vida, nuestra vida, es difícil. ¿O no es cierto? Nuestra vida es difícil. Tenemos que lidiar con muchas cosas y muchas situaciones, con enfermedades, con problemas, con cuestiones económicas, cuestiones de salud, cuestiones familiares, cuestiones de todo tipo y todos los días, bien dijo nuestro Señor Jesucristo, baste a cada día su propio mal. Porque cada día, hermanos, que nosotros vivimos, trae circunstancias difíciles para nosotros. Y experimentamos pérdidas, y experimentamos conflictos, y tenemos situaciones de antagonismo, y tenemos circunstancias de todo tipo complicadas. Así es la vida, así es la vida. Por eso dice el salmista en el versículo 7 y 8, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Y después dice en el versículo 9, nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. La vida es difícil, ¿sí o no, hermanos? Ahora, no quiero ser pesimista y espero que usted no se vaya de este lugar pensando que vino a escuchar a un hombre fatalista, ¿no? Con un sermón para desanimarlo. Es una realidad que la vida es difícil. Es una realidad.
¿Y sabe qué es lo que lo hace difícil realmente? Lo que hace difícil nuestra vida y lo que acarrea problemas a nuestra vida es el pecado. Esa es la razón, es el pecado. Y es Dios tratando con el pecado de la humanidad lo que ha permitido que pasemos por estos tiempos tan complicados. Por eso dice el salmista: Señor, pusiste nuestras maldades delante de ti, pusiste nuestros yerros, nuestros errores a la luz de tu rostro, aún las cosas que hacemos en oculto, aún los pecados que cometemos en oculto, el Señor los mira, los ve, hermanos, claramente, y a través de eso trata con ello. Y estoy hablando del ser humano en general. Por eso la vida es difícil. Porque el pecado apela a la ira y al furor de Dios. Y todos los seres humanos somos pecadores. Por lo tanto, enfrentamos una vida difícil, de consecuencias del pecado. Ahora, hermanos, este salmo, y quiero animarle, este salmo dije que nos ayuda para poder vivir con sabiduría. Pero mire, si nosotros no entendemos la futilidad de nuestra vida, si no entendemos lo frágil de nuestra vida, lo difícil de nuestra vida, lo efímero que es nuestra vida, si no entendemos esto, difícilmente vamos a buscar sabiduría de Dios. Y seguiremos amando la simpleza y seguiremos viviendo a nuestra manera hasta que no entendamos que nuestra vida es así, como lo describe el Salmo. Es que podremos decirle al Señor: Señor, enséñame a contar mis días de modo que traiga al corazón sabiduría. Por eso la pregunta en el versículo 11 es, mira la pregunta punzante: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios y su indignación según que debe ser temido? ¿Cuántos podrían levantar la mano y decir yo? Yo conozco el poder del Señor y la ira del Señor de manera que lo debo de temer y reconozco esto. ¿Cuántos lo pueden hacer? Solamente entendiendo, hermanos, el poder y la ira de Dios actuando en contra del pecado es que podremos buscar la sabiduría que proviene de Dios. Y mira, algo que me encanta es que la sabiduría del Señor, Él está dispuesto a brindárnosla, como dice Santiago, abundantemente y sin reproche. Porque así lo dice, mire, observe, el salmista dice: enséñanos. Enséñanos, ni siquiera dice aprendamos sabiduría, sino más bien busca al Señor y le dice al Señor: Señor, tú enséñanos sabiduría, enséñanos lo breve que es nuestra vida, de modo que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Y mire que el Señor es bueno para enseñarnos lo frágil que es nuestra vida. Hace un par de años nos dio un curso de la fragilidad de nuestra vida tremendo. ¿No se acuerda? Hace un par de años todo el mundo que andábamos en nuestros asuntos y en nuestros negocios tuvimos que parar todo lo que hacíamos y nos dimos cuenta que realmente nuestra vida aquí se podría terminar en cualquier instante. ¿Cierto o no es cierto? Constantemente el Señor nos está enseñando lo frágil que es nuestra vida, constantemente. De manera, hermanos, que si nosotros queremos vivir con sabiduría, necesitamos aprender esto. Quiero mostrarle una segunda verdad que aparece en este salmo. Y aparece en el versículo 1 y 2. Observe, por favor, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, tú nos has sido refugio. Quiero que usted y yo, hermanos, podamos salir de este lugar entendiendo que en una vida tan complicada, en una vida tan efímera, tan frágil, el único en quien podemos refugiarnos es en nuestro Dios. Él es nuestro refugio y lo ha sido siempre. Desde que el hombre fue creado y el hombre cayó en pecado, Dios ha sido el refugio del hombre, siempre, de generación en generación. Antes que todo fuese formado, desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios y Él es nuestro refugio. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Él es nuestro refugio. Así que por favor, entendamos una cosa, miren, una vida tan complicada, no busque refugiarse en otras cosas.
en otras personas, en el trabajo, en diversiones, en los amigos. Busque refugiarse en aquel en quien es su refugio, y es el Señor. Él es nuestro refugio. Pero para poder, hermanos, acudir a ese refugio y entrar en ese refugio, se hace indispensable arrepentirnos. Dice el versículo número 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. No hay forma de poder acceder al refugio que es el Señor si antes no nos convertimos, no nos arrepentimos. Si seguimos caminando en nuestra misma forma, en nuestros mismos criterios y no buscamos al Señor, no hay manera que podamos refugiarnos en Él. El Señor permite muchas circunstancias difíciles en nuestra vida con el propósito, hermanos, de llevarnos a Él, de convertirnos. Eso es lo que está buscando. Por eso dice este versículo, nos quebranta y nos dice, conviértanse, hijos de los hombres. Vuelvan a mí, arrepiéntanse de sus pecados. Así que, queridos hermanos, nosotros podemos adquirir sabiduría porque Dios está buscándonos, porque Dios quiere enseñárnosla y porque el Señor, hermanos, es el único en el que podemos refugiarnos, pero para ello es indispensable que podamos arrepentirnos. Amén. Quiero mostrarle una tercera verdad para terminar. Y esta verdad, hermanos, para mí me parece la más importante de las tres. ¿Cómo es vivir con sabiduría? ¿Cómo es vivir con sabiduría? ¿Qué es vivir sabiamente? ¿Cómo se hace esto? En el Salmo, el escritor también nos muestra lo que es vivir con sabiduría. Observe, por favor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y hay 5 cosas que describen la sabiduría de Dios en nuestra vida. 5 cosas muy breves, solamente las voy a mencionar. Pero escuche, la primera de ellas, sabiduría es vivir en paz con Dios. Sabiduría es vivir en paz con Dios. Yo no sé usted, pero para mí vivir enemistado con alguien me causa mucho problema. ¿A usted? Es complicado, ¿no? Cuando nosotros en la casa tenemos un conflicto con alguien de la casa, con el esposo o la esposa, qué complicados son esos días. Qué complicada se convierte a veces nuestra casa, ¿no? Digo, me han platicado, no es mi caso, ¿verdad? Pero ¿se complica o no se complica? Hace poquito platicaba con una amiga, una compañera del despacho y me decía de una relación que se terminó y me decía, vivíamos ya en una casa pero éramos extraños. Dormíamos en cuartos separados, no nos hablábamos por meses. Dice, yo dije, ¿qué vida es esta? Y qué complicado es cuando la vida se torna así. ¿O no es cierto, hermanos? Cuando llegó el momento en que dijeron, ¿sabes qué? Pues cada quien que agarre sus cosas y ahí nos vemos, no les costó trabajo. Realmente la situación era ya muy difícil. Ahora es difícil asistir a una iglesia cuando estamos enemistados con alguien. ¿O no es cierto? Yo, por ejemplo, cuando veo a alguien así con quien tengo problema, mi hermano Juventino, por ejemplo, ¿verdad? Trae algunas cositas conmigo. No es cierto, mi hermano es alguien muy querido. Pero imagínense que mi hermano Juventino trajera algo contra mí y tenemos ahí un pique entre nosotros y yo lo veo ahí sentadito y él me está viendo así como diciendo, ¿este qué? ¿Verdad? ¿Este qué nos viene a enseñar? Para mí sería complicado pararme y poder compartirles. Es más, a lo mejor al final esperaría que el hermano saliera y después de que saliera y viera que ya se subió a su carro, ya salgo y les digo a todos, hermano, Dios le bendiga, nos vemos. Pero así como que con alguien que traes pique es difícil, ¿o no es cierto, hermanos? Me dicen, ¿quién sabe, pastor? Aquí en la iglesia no me pasa. Mire, hermanos, si estar con alguien enemistado es difícil, estar enemistado con Dios es lo más terrible que el ser humano puede experimentar. Vivir sabiendo que no eres un amigo de Dios, sino un enemigo de Dios es lo más terrible que puedes pasar. Y el único que puede romper esa enemistad y volverla en una amistad y reconciliarnos con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y dice Efesios capítulo 1 que el Señor Jesucristo quitó la pared intermedia que había entre Dios y nosotros, tomó todas nuestras enemistades, las llevó sobre su cuerpo, pagó en la cruz, en el Calvario por ellas y nos hizo amigos de Dios. Gloria a Dios por ello. Así que el primer paso que hay que dar para vivir con sabiduría es establecer la paz con Dios. ¿Está usted en paz con Dios? ¿Está usted en paz con Dios? ¿Ha sido perdonado de sus pecados? Amén. Amén, hermano. Entonces, si es eso, es el primer paso para vivir en sabiduría, para experimentar la sabiduría de Dios. El segundo paso nos lo muestra el versículo número 14, dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Hermanos, vivir con sabiduría es disfrutar del gozo que el Señor da cada día. Vivir con sabiduría es disfrutar del gozo que el Señor da cada día. En una ocasión alguien publicó un anuncio como este: busco a perro, raza mixta, ofrezco recompensa. Tiene sarna, cojea de una pata trasera, es sordo y le falta un ojo, camina lento a causa de la descalcificación de su espalda, responde al nombre de agraciado. Y sabe, en verdad era un perro agraciado. Porque a pesar de todos sus defectos, había alguien que lo amaba. Y queridos hermanos, cuando nosotros entendemos lo que somos y cómo el Señor nos ama, de tal manera, a pesar de lo que somos, eso no puede producir más que en nosotros un tremendo agradecimiento. Como decía el profeta Ezequiel en el libro de Lamentaciones: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Cuántos pueden decir amén por esto? Qué tremendo, hermanos, es saber que nuestro Dios, a pesar de lo que somos y a pesar de nuestros yerros y a pesar de todo lo malos que hemos sido y los rebeldes que hemos sido, cada día nos da una dosis de su gracia y de su misericordia por amor. Y eso nos permite tener un día con agradecimiento, ¿no es cierto? Y la mejor expresión del agradecimiento es el gozo. La mejor expresión del agradecimiento es el gozo. Por eso dice el salmista: de mañana sácianos de tu misericordia y entonces cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Viva con sabiduría. Viva en el gozo del Señor, agradecido por lo que Él le ha dado, principalmente por la salvación que nos ha dado. Vivir con sabiduría, hermanos, es permitirnos que la alegría del Señor supere nuestros sufrimientos pasados. Mira el versículo número 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. No podemos negar que todos hemos pasado por momentos de dolor, algunas veces por causas que nos son atribuibles, otras por cosas que no tanto, pero todos hemos sufrido alguna vez. Pero en su oración, hermanos, Moisés nos muestra que Dios no quiere que permanezcamos en tristeza. El plan de Dios para nuestra vida es gozo y alegría. Disfrute lo que Dios le ha dado y deje que las bendiciones de Dios opaquen, eclipsen, apaguen la tristeza que puede haber en su corazón. Me ayuda a pensar que nuestra vida es como una estación del metro, y lo he dicho en otra ocasión quizá. Nuestra vida es como una estación del metro. ¿Cuántos han subido al metro de la Ciudad de México? Muchos, ¿no? Ahora, Indios Verdes con dirección a Pantitlán, ¿no? No sé nunca he llegado a esa dirección, pero a Pantitlán. Y en esa dirección pasa uno por varios, Hidalgo, bueno, no sé, yo no soy de la Ciudad de México, pero pasa uno por varios lugares. Mira, así es nuestra vida. Tomamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, pedimos perdón, nos arrepentimos, creemos en Él y entonces nos subimos al metro de la salvación, dirección salvación. Y hay varias paradas, ¿no? Pruebas.
pérdida, dolor. Hay unas maravillosas, iglesia, ¿no? Compañerismo, ¿le encanta eso o no? ¿No? Aniversario, esa parada es de las mejores que hay, ¿no? Y así hay varias paradas en nuestra vida como cristianos muy hermosas, hay algunas complicadas, pero ¿sabe una cosa? El Señor va dirigiendo el metro y la dirección es segura. Vamos a llegar a la salvación siempre, siempre, porque no depende de nosotros, depende de Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que mire, permita por favor que aunque usted ha pasado por momentos de dolor, las bendiciones del Señor opaquen, eclipsen, abonen a ese dolor y que la alegría del Señor llene su corazón. No se permita vivir en depresión, en una tristeza permanente. No se lo permita, hermano. No es el plan de Dios para usted. Vivir en sabiduría es admirar la obra de Dios. Mira el versículo 16, estamos terminando. Lea conmigo el 16, por favor. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Aparezca en tus siervos tu obra. Señor, permítenos contemplar tu obra. Hermanos, a veces vivimos tan deprisa que no nos tomamos el tiempo de admirar las cosas. Vivimos en una especie de montaña rusa donde todo pasa tan rápido que no podemos apreciar los detalles. ¿Le sucede o no? ¿No? Pasa todo tan rápido que no aprecia usted los detalles. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no apreciamos ni siquiera la obra del Señor y las bendiciones de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó un tiempo para apreciar y disfrutar la creación de Dios? Apreciarla, no que la vio, apreciarla. Que usted miró un amanecer y dijo, qué bendición es esto. Qué privilegiado que soy de mirar esto. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? En mi casa yo tengo un Pepe Grillo, ¿cómo se llama? Que constantemente me está diciendo esto. ¿Ya escuchaste a los pajaritos cantar? Mira, escucha. Y ya se escuchan, ahí están, en la mañanita, ¿no? Así es mi esposa. Constantemente me está diciendo, me encantan los atardeceres de Celaya. Y mire que ella viene de Orizaba. Y Orizaba comparado con Celaya es como si usted comparara Nueva York con Cortázar, casi. Pero a pesar de eso, ella le ve lo bonito y dice, mira los atardeceres de Celaya. Me encanta esto. Allá en Orizaba no se ve porque hay tanto cerro. ¿Y sabe lo que está viendo? Está viendo las maravillas del Señor. Y he ido aprendiendo a contemplar las maravillas de Dios. Recientemente en mi trabajo me dieron un lugar nuevo, con un puesto nuevo, gracias a Dios. No para abajo, sino para arriba. Y me dieron una ventana y en esa ventana da el jardín del fraccionamiento y ahí en el jardín hay muchos árboles. Es un jardín muy bonito. Y sabe una cosa, hay un pájaro carpintero, yo creo que es un pájaro carpintero, no sé mucho de eso, pero creo que es un pájaro carpintero. Y todos los días llega al árbol que está frente a mi ventana y comienza a hacer. Y lo escucho cómo hace su ruido característico, en los árboles se mueve. Y a veces llego y estoy esperando y dije, oye, no ha venido. Y pareciera como que lo llamo, ¿no? Porque de pronto llega y se para en el arbolito y comienza. Y cada vez que lo veo pienso, este es un privilegio que el Señor me está dando. Es una bendición de Dios. Hermanos, vivir con sabiduría nos permite contemplar la obra de Dios, pero ¿sabe una cosa? Más allá de contemplar la obra de la creación de Dios, vivir con sabiduría nos permite contemplar la obra que el Señor hace en favor de nosotros. Y eso solamente lo encontramos a través de su palabra. Vivir con sabiduría nos permite ir a su palabra y comprender lo que el Señor quiere para nuestra vida y decir, Señor, qué maravilloso es esto. No lo había entendido. Gracias. Vivir con sabiduría es tener la aprobación de Dios. Versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos
confirma. Hermanos, no solamente podemos y debemos contemplar la obra de Dios. Vivir con sabiduría es aprovechar la oportunidad que se nos da de ser parte de la obra de Dios. De modo que cuando nuestros días terminen en esta tierra, y pueden ser pronto, ¿cierto o no? La vida es rápida, es frágil, ¿no? De modo que cuando nuestros días se terminen en esta tierra, podamos recibir la aprobación del Señor. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos terminar nuestra vida con éxito? ¿Amén? Solamente una hermana. ¿Cuántos más? ¿Queremos terminar nuestra vida con éxito? Ahora, hermanos, el éxito no lo definimos nosotros, ¿sabe? El éxito no lo define los economistas. El éxito lo define Dios. Y el éxito lo definirá Dios cuando en su presencia Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso, hermano y hermana, lo hará el Señor cuando nosotros nos hemos involucrado en su obra. Y sabe que involucrarse en su obra no significa que seamos pastores, misioneros, músicos, artistas, cristianos. No necesariamente. Involucrarse en su obra es que todo lo que usted haga, sea de palabra o de hecho, lo haga en el nombre del Señor Jesús y le dé gracias al Señor. Que si usted, el Señor, le ha puesto para ser una esposa fiel, una ama de casa, una madre que guía a sus hijos y les enseña el temor del Señor, lo haga con gozo. Y al final el Señor le recompensará por eso. Mucho más de lo que recibirán tal vez algunos de los multimillonarios filántropos de nuestro mundo, ¿sabe? Si el Señor le ha puesto a usted para poder dar testimonio en su trabajo, con su oficio, en la posición en la que le ha puesto, y tal vez usted sea un obrero, y tal vez su salario no sea el mejor salario, pero allí donde está, el Señor le usa para hacer de luz y bendición a sus compañeros de trabajo. Usted recibirá las palabras de aprobación de parte del Señor. Vivir con sabiduría es recibir la aprobación de quien debe importarnos recibir aprobación, de nuestro Dios. ¿Amén? Nuestra vida es breve, hermanos, efímera y llena de complejidades. Refúgiese en el Señor y viva con sabiduría, en paz, con gozo, con alegría que supere sus tristezas. Admire la obra del Señor, deje un legado a sus hijos y sea parte de la obra del Señor en donde Él le ha puesto. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos permites la bendición de poder abrir tu palabra. Gracias por el privilegio de tenerla. Y gracias porque a través de ella podemos encontrar una fuente inagotable de sabiduría para nuestra vida. Señor, te suplico por favor que nos enseñes de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No importando si somos jóvenes, adultos en una edad fuerte, productiva, o quizá ya adultos mayores, Señor, con ciertas debilidades y complejidades físicas. No importa, todos necesitamos de tu sabiduría para vivir. Te pido por favor, Señor, que lo hagas en mi vida y que lo hagas en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre bendito de Jesús, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Adelante, hermano.